La violencia en Honduras sigue causando graves consecuencias humanitarias según el Comité Internacional de la Cruz Roja. El desplazamiento interno, la migración y la desaparición forzada son algunos flagelos que promueven la violencia en Honduras y requieren un abordaje estructural e inversión a largo plazo. Examinaremos el caso de los homicidios relacionados con pandillas en el país. En 2015, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional, Honduras tuvo una tasa de homicidios de 60 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. San Pedro Sula, centro económico de Honduras y una de las ciudades más violentas del mundo, tuvo una tasa de homicidios de 111 por cada 100.000 habitantes. La ciudad capital de Tegucigalpa tuvo una tasa de homicidios de 73 por cada 100.000 habitantes, mientras que La Ceiba, la tercera ciudad más grande del país, tuvo una tasa de 105 por cada 100.000 habitantes. Existen diferentes aspectos y elementos que inciden en el aumento de hechos violentos dentro del territorio nacional. La pobreza, un sistema frágil de justicia, impunidad y carencia de valores, por mencionar algunos, empeoran la realidad nacional en materia de seguridad y generan un declive en los mecanismos efectivos que garanticen la seguridad de una sociedad ávida de resultados. Estos niveles de violencia son los resultados de varios factores entre los que destacan el incremento del crimen organizado y el tráfico de drogas y una deficiente respuesta judicial que conlleva la impunidad y la corrupción a altos niveles de pobreza y desigualdad en Honduras. Igualmente podemos mencionar algunos otros factores, como el factor político dentro de las cúpulas del Estado, igualmente el crimen organizado que se ha hecho internacional, la sociodemografía, con lo que hay una desigualdad, ¿verdad?, con la pobreza aquí en Honduras. Igualmente los factores históricos que conlleva, ¿verdad?, a conflictos armados internacionales, los factores ideológicos que contribuyen a las causas estructurales que generan violencia en nuestro país. Podemos agregar también el de altos niveles de desempleo, igualmente alzas de las canastas básicas y servicios públicos. Igualmente, ¿verdad?, podemos decir, ¿verdad?, tanta migración que hay de nuestros hermanos hondureños al extranjero. Y también podemos agregar, ¿verdad?, un poco, podemos decir que Honduras está pasando altos niveles de violencia en los últimos tiempos, ¿verdad? En los años 90, la Mara Salvatrucha, más conocida como MS-13, y la pandilla Barrio 18, conocida como Los 18, surgieron en Honduras como pequeños grupos juveniles que imitaban el estilo de vida de las pandillas californianas de Estados Unidos. Pero 3 décadas después se han convertido en organizaciones con presencia nacional que se alimentan de la pobreza, la violencia y la exclusión social, para reclutar, subsistir y convertirse en poderes fácticos en sus comunidades. ¿Qué significa esto? Que las maras y pandillas se han establecido en el norte de Centroamérica, en las principales ciudades de nuestro país, como un poder alternativo que exige extorsión, conocida como el impuesto. Y no cualquier impuesto, el impuesto de guerra. Desde ese punto, llevan a cabo el tráfico de drogas, el narcomenudeo y la actividad extorsiva a pequeños negocios y pobladores de las zonas en las cuales ellos tienen mayor influencia. ¿Cómo afecta a las maras y pandillas en la sociedad, o mejor dicho, cómo afectan a nuestra juventud o a nuestra niñez? La participación en pandillas aumenta las probabilidades de que un joven se involucre en drogas, manipulación de armas, vandalismo y robo, y en el peor de los casos, en el sicariato. Esto es terrible. En primer lugar, las pandillas atraen a jóvenes sin importar el sexo o raza o la etnia, que quieren pertenecer y tienden a ser muy susceptibles a la presión social, entre ellos los problemas dentro del mismo hogar. Estos grupos delictivos constituyen un gran obstáculo para el desarrollo económico de nuestra nación, un problema de seguridad nacional. Esto es detallado en la reciente investigación realizada por el Observatorio de la Violencia y la Dirección Policial Antimaras y Pandillas. Hoy en día, las maras y las pandillas
están diseminadas por todo el territorio nacional. No hay lugar donde no se escuche o no se oiga. Según el sistema policial en línea, la CIPUL, esto es un detonante en aumento de homicidios, de las cuales 4 ciudades principalmente del país, como ser Tegucigalpa con 867 muertes, San Pedro Sula con 815 muertes, Choloma con 217 muertes, La Ceiba con 214 muertes, a mano de todos estos grupos delictivos, y la cifra 100 en aumento. Es muy difícil determinar lo que motiva a las pandillas a ejercer la violencia. En Honduras, incluso, es más difícil que en otros países debido a la existencia de datos poco fiables, el número limitado de casos que llegan al Poder Judicial, los vacíos en la inteligencia del gobierno. Utilizando los mejores datos disponibles sobre el indicador más confiable, en este caso, lamentablemente son los homicidios. Es así como la investigación cualitativa solo se puede teorizar sobre el alcance de la violencia y cómo se relaciona con la actividad de las maras y pandillas en el país. Según la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la tasa de homicidios en Honduras continúa siendo una de las más altas de la región y del mundo, a pesar de que las cifras del Estado apunten a una disminución desde el año 2014. Estos niveles de violencia son el resultado de varios factores, entre los que destacan el incremento del crimen organizado y también el tráfico de drogas, una deficiente respuesta judicial que conlleva a la impunidad, la corrupción e índices elevados de la pobreza y la desigualdad social. Cabe mencionar, y no menos importante, que Guatemala, El Salvador y Honduras son uno de los países que luchan con altos niveles de violencia e inseguridad todos los días. También corrupción sistémica e impunidad generalizada. Es fundamental que encontremos formas de evaluar cómo las políticas y estrategias implementadas en la región están contribuyendo al fortalecimiento del Estado de Derecho. La optimización de la transparencia y rendición de cuentas para reducir la violencia y la inseguridad, implementación de un plan integral de seguridad, uso de tecnología para impulsar sistemas de rastreo telefónico que impidan la extorsión que eventualmente genera muertes. La integración de la comunidad junto a la policía comunitaria y las campañas de prevención con las autoridades de seguridad, academia y sociedad civil son algunos elementos que destacan como parte de los enfoques fundamentales para combatir la violencia en el país. Es toda aquella organización compuesta por un grupo de personas con determinadas jerarquías, roles y funciones, cuyo principal objetivo es la obtención de beneficios materiales o económicos, mediante a la comisión de delitos. Les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, trata de personas, tráfico de drogas, mercancías ilícitas y armas. También podemos encontrar lo que es robo a mano armada, falsificaciones y blanqueo de capitales. En la sociedad usualmente se comete el error de usar indistintamente los conceptos de crimen organizado y organizaciones criminales. Ambos hacen referencia a un grupo de personas que buscan alcanzar sus objetivos, los cuales pueden ser riqueza o poder. Realizan acciones que van en contra de las legislaciones existentes. La diferencia central entre el crimen organizado y el grupo criminal es que el crimen organizado existen personas con los vínculos necesarios para evitar ser seguidos por los delitos que cometen
o para evitar la pena o castigo del mismo. En cambio, el grupo criminal no tiene este tipo de vínculos. Si bien el crimen organizado desempeña un papel muy importante en esta violencia, actúa más bien como la gasolina que como el motor y le proporciona a un sistema ya corrupto el combustible necesario para seguir funcionando. Este estudio sobre Honduras se centra en un corrupto sistema. Su manifestación más visible es una policía inepta y involucrada en el crimen, el cual un ministro de seguridad se refirió una vez como controladora aérea para el aterrizaje de las narcoavionetas en el país. Algunos sectores de la fuerza policial también se desempeñan como sicarios o como escoltas de grupos criminales. Roban droga y las revenden a la AMPA y por un precio. Cuando nos referimos a que la revende a la AMPA significa delincuencia organizada o grupo de personas con actividades ilegales. También incluso atacan a clientes rivales y intervienen en las investigaciones criminales. Ahora bien, también cuando hablamos de crimen organizado, hoy en día es uno de los problemas más grandes de la humanidad en general y cabe destacar que estas organizaciones consta de una cabeza que es su líder y de sus individuos que son muy disciplinados para llevar su objetivo a cabo. No se tienden la mano y tienen sangre fría con tal de imponer su voluntad o su objetivo. La violencia política consiste en el uso de la fuerza física o psicológica contra una persona o grupo de ellas, o ejecutar atentados contra sus pertenencias. Este tipo de violencia obedece generalmente al ejercicio del poder contra las personas opositoras, para que se abstenga de dirigirse contra el sistema o política imperante. Casos como el dirigente campesino, indígena y precandidatos a diputados del Partido Nacional y Refundación Libre. Félix Velázquez, asesinado el 26 de diciembre del 2020 por 4 hombres con pasamontañas y camisas negras. O el homicidio de la ambientalista Berta Cáceres, quien murió a balazos por pistoleros el 3 de marzo del 2016. Evidencian cuán permisivo es el sistema de justicia en nuestro país, al dejar a delincuentes y sicarios operar libremente, quitando vidas por intereses políticos.